Hola amantes de la aviación, les saluda Sky y hoy continuamos nuestro maratón de los maestros de las altas velocidades y altitudes. El Arcángel y sus sucesores eran buenos en esto. Los vuelos a Mach 3 hacía a estos aviones casi intocables, lo que les permitía meter sus afiladas narices donde no debían. Pero el precio de tales capacidades era alto y todos los miembros de la familia A-12 estaban limitados a tareas de reconocimiento, todos excepto uno. Bueno, vale, a pesar de todos los matices y dificultades, sería extraño que no intentaran convertir un avión con un aspecto tan formidable en un vehículo de combate en toda regla. Como dice el refrán, es mejor hacerlo y luego poner excusas ante el Congreso que pedírselo a McNamara y perder la financiación. Eran los años 50, los tiempos en que la hierba era más verde y el sol brillaba, y a veces habían varios soles. El programa U-2, con todos sus méritos, parece una solución temporal, y el avión secreto de reconocimiento, destinado a convertirse pronto en una celebridad, se prepara para ser sustituido. Un sustituto cuyo aspecto y prestaciones parecen francamente irreales y por el que compiten Lockheed y Convair. En círculos restringidos se ha mencionado el nombre del futuro megaproyecto, Oxcart. Cabe señalar que, a diferencia del programa Dragon Lady, que fue una idea conjunta de las Fuerzas Aéreas y la CIA, el programa Oxcart se puso en marcha con el dinero de Langley, y el Pentágono se mostró inicialmente escéptico al respecto. Sin embargo, ya en 1959, en la fase de aprobación del diseño de los Arcángeles y del pedido de la CIA, los militares empezaron a estudiar detenidamente un avión prometedor. En ese momento, buscaban un sustituto para su interceptor de alta velocidad F-106 Delta Tar. En teoría, debía ser sustituido por el interceptor North American XF-108 Rapier, con velocidades de hasta Mach 3. Pero después de que el U-2 descubriera que la amenaza de los bombarderos soviéticos no era tan grande como se pensaba, el Congreso guardó rápidamente al Rapier en una estantería y el programa se cerró. Y claro, esto es comprensible. Crear un avión completamente nuevo como debía ser el XF-108 era demasiado caro. Por otra parte, era imposible renunciar por completo a un aparato así. Puede que el potencial del ataque soviético no fuera tan grande, pero sería demasiado arriesgado descartarlo por completo. Digan lo que digan, pero los ingenieros soviéticos sí que sabían cómo dar sorpresas. Y entonces llegaron propuestas de Lockheed. Viendo la necesidad de los militares, el director de Skyward y del programa Arcángel, Kelly Johnson, propuso crear un interceptor de alta velocidad sobre la base del A-12. La Fuerza Aérea recibiría un avión con excelentes capacidades que al mismo tiempo sería bastante barato, pues el propio avión ya existía, así como los sistemas de combate para él. Al menos los radares y misiles ya fueron creados como parte del programa XF-108 y ahora estaban acumulando polvo. Al mismo tiempo, la creación de una familia de aviones y la diversificación de clientes era una enorme tarea para Lockheed. Eran perfectamente conscientes de que el pedido de la CIA no podría tirar por sí solo de todo el programa durante mucho tiempo. Kelly Johnson ofreció bastantes variantes diferentes del A-12, entre las cuales estaba el interceptor F-12 y el avión de reconocimiento R-12, el bombardero RB-12 y el más versátil avión de ataque RS-12. Los bombarderos nunca vieron la luz. Fueron aplastados por el North American XB-70 Valkyrie. Pero a la Fuerza Aérea le gustaron el interceptor y el avión de reconocimiento. Se puede decir que los aviadores y los militares se han encontrado en el momento perfecto.
Dadas las limitadas capacidades y presupuestos, decidieron no precipitarse y se limitaron a una modificación relativamente conservadora del A-12, con la instalación de un radar en toda regla en el morro y la colocación de misiles aire-aire de largo alcance en el fuselaje. Tras acordar todos los matices, Lockheed y las fuerzas aéreas firmaron un contrato para un lote limitado de 3 unidades. Junto con el programa Oxcar de la CIA, apareció el segundo programa del Ejército del Aire, Ketlack. Y así pues, los interceptores de alta velocidad, denominados primero AF-12 y un poco más tarde YF-12A, eran muy similares al A-12 básico, pero con una serie de cambios. La diferencia externa más obvia es el morro. El A-12 básico tenía un morro puntiagudo con las extensiones del borde de ataque del ala extendiéndose hasta la punta. Era la mejor configuración en términos de aerodinámica y el pequeño volumen interno no molestaba a nadie. Allí solo se ubicaba el equipo compacto. Pero el YF-12 tenía que estar equipado con un radar en toda regla, el orgullo de la Hughes Aircraft Company, el sistema de control de fuego ANASG-18. Era un avanzado radar de impulsos Doppler de alta precisión con capacidad de seguimiento de objetivos de largo alcance y equipado también con una estación de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, IRST por las siglas en inglés. Todo muy chulo, sí, pero este complejo era bastante grande y no cabía en absoluto en el morro del A-12. Así que hubo que rehacer el diseño. Las extensiones de las alas en la parte delantera se recortaron ligeramente y el morro en miniatura se sustituyó por un carenado radiotransparente en toda regla. Los bloques de la estación de localización óptica se colocaron en las puntas recortadas de las extensiones de los laterales. El siguiente cambio importante fue, de hecho, la aparición de armas. Para el rol de flechas del YF-12 se eligieron los misiles GAR-9, creados originalmente para el XF-108, también por Hughes. Se trataba de un misil de 363 kilos con su propio sistema de guiado y un alcance de unos 160 kilómetros. Además, originalmente el misil podía equiparse tanto con un explosivo convencional como con una ojiva nuclear W-42 con una potencia aproximada de 0,25 kilotones. Un misil aire-aire con una bomba atómica. Hoy suena descabellado, sí, pero en aquella época era un tema muy de moda. Por supuesto, colgar tales misiles en el A-12 original no era tan fácil. Los duros requisitos aerodinámicos no permitían ponerlos fuera del avión y no había mucho espacio en el interior. Al igual que el padre de la familia, el YF-12 tenía 4 grandes compartimientos en la base de las extensiones de la parte delantera del fuselaje. Hubo que modificarlos ligeramente, pero sin mucho radicalismo. Las armas ocuparon el lugar de los equipos de reconocimiento. De los 4 compartimientos, uno, en la parte delantera derecha, estaba equipado con un conjunto de sistemas de control de armas, y los 3 restantes estaban equipados para los propios misiles. Sin embargo, había un problema de tamaño. El GAR-9 básico no cabía allí, pero la tarea se resolvió creando la versión GAR-9B con un nuevo empenaje que reducía el diámetro de los misiles. En 1962, el Pentágono se cansó del caos en los índices y, acorde a la nueva clasificación, el misil pasó a llamarse AIM-47 Falcon. Otra innovación del YF-12, que pasó con éxito a sus parientes, fue la segunda cabina. Cabe señalar que el A-12 también tenía una versión biplaza, pero el ganso de titanio era puramente de entrenamiento y su segunda cabina se elevaba por encima de la primera, duplicando sus funciones. Aquí, el segundo puesto estaba situado directamente detrás del primero, donde antes había un compartimiento con equipo fotográfico, el Q-Bay, que ya no era necesario. Ahora aquí estaba sentado el operador de armas. En el caso del reconocimiento estaba bien, pero cargar todo el trabajo de un interceptor tan complejo en una sola persona ya era demasiado. El control visual era casi nulo, el acristalamiento era mínimo y no había visión delantera en absoluto.
pero dadas las funciones del operador, esto no era particularmente necesario. Al crear el JF-12, los ingenieros tuvieron que trabajar seriamente la aerodinámica, los sistemas de control y la estabilización del vuelo. Digamos que el A-12 en sí mismo no era una máquina sencilla y el rediseño del morro lo hizo aún más divertido. Mientras tanto, los requisitos para el interceptor eran más estrictos que para el avión de reconocimiento. El avión sufrió muchos pequeños cambios en el sistema de control y en el diseño, y una clara innovación externa fue la instalación de un par de aletas ventrales bajo las góndolas de los motores. De hecho, también había una tercera aleta montada bajo el fuselaje, y era tan grande que se hizo retráctil para que no golpeara la pista al aterrizar. Era un detalle llamativo, pero no duró mucho. Tras una serie de vuelos de prueba, se decidió que los dos estabilizadores bajo los motores serían suficientes. A pesar de que el interceptor es casi idéntico al avión de reconocimiento básico, ganó mucho peso. Mientras que el A-12 pesaba un máximo de 53 toneladas, el pariente de combate llegó hasta las 63 toneladas. El Arcángel tenía limitaciones, despegaba con los depósitos medio llenos y realizaba repostajes en el aire. Podía hacerlo, pues era un espía. La tarea del JF-12 era interceptar a los bombarderos atacantes que obviamente no esperarían a que pasara por todos los preparativos. Un mayor peso le permitía despegar totalmente equipado y abandonar todos estos bailes con los reabastecedores. El JF-12 realizó su vuelo inaugural en agosto de 1963 en la Base 51 de Groom Lake, donde ya volaban activamente varios de sus parientes de la CIA. Sin embargo, los JF-12 no gozaban de tanto secretismo y fueron trasladados rápidamente al centro de pruebas de vuelo más tradicional de la base aérea de Edwards, en California. Y tras los pomposos comunicados de prensa llevados a cabo por la administración de Lyndon Johnson en 1964, fue el JF-12 el que se hizo famoso al ser mostrado realmente al público. Nada se supo de su progenitor hasta principios de la década de 1980. Los vuelos de prueba fueron similares a los realizados en Groom Lake. En la primavera de 1965, el JF-12A fue acelerado hasta Mach 3,1 a una altitud de unos 24 kilómetros. Era más o menos el listón del A-12, que tenía una planta motriz similar, pero era más ligero y lógicamente tenía mejores prestaciones de velocidad y altitud, algo que la CIA no olvida mencionar hasta el día de hoy. Como parte de las pruebas se lanzaron 7 misiles AIM-47, uno de los cuales resultó estar defectuoso. Mientras tanto, el rol de los blancos recayó en los aviones no tripulados JQ-B-47E, convertidos a partir de los bombarderos B-47 Stratojet. Lo más llamativo de este espectáculo fue la fase final de los lanzamientos de prueba, cuando la aeronave, desde una altitud de 23 kilómetros y a una velocidad de Mach 3,2, consiguió alcanzar a un bombardero que volaba a una altitud de 150 metros. El radar guió con éxito el objetivo con la superficie terrestre de fondo y el misil impactó en su cola. Curiosamente, uno de los drones bombarderos, a pesar de los numerosos daños, sobrevivió a esta paliza y formalmente incluso cumplió su insidiosa tarea. Este avión, de hecho, realmente existe todavía. En el almacén de la base Davis Monthan hay un B-47 que en su fuselaje tiene las pinturas de los 3 JF-12 que no lograron derribarlo. Sin embargo, el fanfarrón no menciona que los misiles AIM-47 no estaban equipados con cargas explosivas, pero eso son solo detalles. Incluso entonces, muchos señalaron que, aunque el JF-12 no era muy caro de crear, su operación sería, por decirlo suavemente, nada barata. Una docena de paparazzis de la CIA es una cosa, pero un escuadrón completo de estos superinterceptores en servicio
es otra cosa. Mientras tanto, se planteaba constantemente la cuestión: ¿a quién debían interceptar? La Unión Soviética no disponía de bombarderos supersónicos de largo alcance capaces de atacar el territorio estadounidense y perseguir a los Tu-95 con interceptores de Mach 3 era un poco exagerado. Pero los partidarios del programa constituían la mayoría y todos ellos estaban muy impresionados con su rendimiento. En 1965, las ambiciosas fuerzas aéreas llegaron a hacer un pedido de hasta 93 aviones de la versión de producción prevista, el F-12B, pero Lockheed no recibió este gran premio gordo. La guerra de Vietnam, que en realidad dio un segundo aire a los exploradores A-12, también acabó de hecho con el YF-12. El gasto militar aumentó bruscamente y las prioridades cambiaron. La cuestión del coste se convirtió en la principal y el secretario de Defensa Robert McNamara, que ya se mostraba escéptico ante los grandes aviones supersónicos, recortó sin piedad el presupuesto. Y así quedó cancelado el pedido de 93 aviones de serie. El programa duró varios años más, pero en 1968 se cerró, compartiendo el destino del A-12. El final de la década de 1960 se convirtió en general en un periodo de sobriedad tras la euforia supersónica. Muchos proyectos de aviones de alta velocidad de la época dejaron de recibir apoyo y los que ya se estaban implementando empezaron lentamente a ser retirados prematuramente. Pero a pesar del cierre del programa, los aviones no tenían prisa por despedirse del cielo. El F-12B nunca vio la luz, pero el ya volador YF-12A siguió volando en las Fuerzas Aéreas y la NASA. La serie de vuelos de investigación supuso una gran ventaja para la familia de estos aviones, ya que en el proceso se desarrollaron muchas soluciones y técnicas de optimización, incluidos sistemas de control de vuelo automatizados y control de motores. Fueron grandes logros que finalmente permitieron perfeccionar las máquinas en bruto y mejorar seriamente su rendimiento. Y las nuevas tecnologías superpuestas al A-12 se convirtieron de hecho en la base de la segunda generación de aviones de reconocimiento, el SR-71. Las ventajas no se limitaban a la familia de los Arcángeles. Como parte de las pruebas, se estaban elaborando los métodos de interacción de los aviones supersónicos con los centros de control terrestres y aéreos, además de elaborar la interceptación de tales aviones por las fuerzas de defensa antiaérea, porque no podían abandonar estas ideas. Además, se exploraron algunos conceptos de vuelo a alta velocidad, aplicados más tarde en los bombarderos B-1 Lancer. El radar AN/ASG-18 se rediseñó y se convirtió en la base del radar AN/AWG-9, instalado en el F-14 Tomcat, y el misil AIM-47, tras sufrir también modificaciones, se convirtió, de hecho, en el antepasado directo de la lanza principal del Tomcat, el mítico AIM-54 Phoenix. Y por último, puedo añadir que uno de los pilotos de pruebas, James Irwin, frustrado por el cierre del programa, mandó a todo el mundo al infierno y voló a la luna, literalmente, como parte de la tripulación del Apolo 15 en 1971. Al mismo tiempo, la NASA utilizó el YF-12 durante bastante tiempo. Los científicos resultaron estar muy necesitados de aviones capaces de volar a Mach 3, y aunque al principio se trataba de trabajo aplicado de la extensión de las tecnologías del YF-12 a otros aviones militares, con el tiempo, la investigación se desplazó al campo de la ciencia fundamental. Desde datos prácticos sobre el comportamiento de materiales y estructuras durante vuelos a altos números Mach, hasta estudios de aerodinámica supersónica. Y gracias a las investigaciones realizadas en aquella época, fue posible adquirir una enorme cantidad de conocimientos sobre las velocidades supersónicas que incluso ahora se utilizan activamente en el desarrollo de vehículos de alta velocidad de todo tipo.
Por supuesto, con todos los juegos del ejército, la CIA y el secretismo, era imposible prescindir de las aventuras. De hecho, como ya se ha dicho, se fabricaron 3 aviones JF-12. Sin embargo, si se mira formalmente, fueron 4. El hecho es que, además de los 3 JF-12A, se ensambló otro JF-12C, pero en realidad no se puede atribuir a este modelo porque era el mismísimo SR-71, al que, en aras del secreto del trabajo en las primeras etapas, se le asignó el índice y el número del interceptor. También hubo accidentes y, una vez más, no sin aventuras. De las 3 unidades, 1,5 se perdieron. En 1966, un avión resultó gravemente dañado. Estuvo almacenado durante mucho tiempo olvidado por casi todo el mundo y fue devuelto a la vida al ser conectado a la sección del morro del SR-71B, creado originalmente para pruebas en tierra. Y este milagro, con el índice SR-71C, incluso voló. Así que se puede considerar medio perdido. Los vuelos de investigación tampoco estuvieron exentos de incidentes. En 1971, uno de los JF-12A se estrelló cerca de la base aérea de Edwards. Los pilotos se eyectaron con éxito, pero no quedó nada del avión. La única unidad que quedaba siguió participando con éxito en programas de pruebas hasta 1979, tras lo cual fue trasladada al Museo Nacional de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en la base Wright-Patterson de Ohio, donde se encuentra a día de hoy. El casi Blackbird SR-71C también se ha convertido en una exposición en el Museo Aeroespacial de Hill, en la base de la Fuerza Aérea de Hill en Ogden, Utah. Pues bien, y aquí puede darse por concluida la historia del ave rapaz de Mach 3, aunque la historia de la familia de los Arcángeles continúan, así que no se la pierdan. Denle un me gusta y suscríbanse al canal. Vuelos muy rápidos y aterrizajes suaves para todos.